Muchísimas gracias por este contacto con TN Internacional. Y seguimos hablando de Cuba y seguimos hablando de los protagonistas de una verdadera revolución. Y hablamos de una verdadera revolución porque es la revolución de la propia disidencia. El año pasado, recuerdan ustedes, hablábamos sobre el fenómeno Patria y Vida. Si ustedes escuchan bien la letra, hay un nombre propio que aparece y es el de Anamely Ramos, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Anamely? Hola. Bueno, no podés volver a tu país. Exacto. Sí, el Estado cubano está llevando a cabo todo tipo de prácticas represivas. Sí, las más violentas y las más directas son con las personas que están en Cuba, que todavía están haciendo activismo, con los presos, pero también está llevando sus tentáculos represivos fuera de Cuba. Y por eso es que yo no puedo regresar. Por eso es que no puede regresar Omar Ruiz Urquiola, otra activista que había ido a atenderse en un tratamiento de cáncer a Estados Unidos y que hoy no puede reunirse con su madre en Cuba porque nos impiden el regreso. Y hay aerolíneas, en este caso aerolíneas americanas, que acatan las órdenes del MININ directamente, una notificación directa de un teniente coronel que dice que nosotras no somos admitidas en el territorio nacional. Vamos a ver las imágenes de cuando no te dejaban justamente volver a tu propio país, ¿no? Porque hay quienes no pueden salir, o sea, una de las formas de tortura, porque hay que utilizar ese término, ¿no? El destierro también lo es no dejar a veces salir y en otros casos no dejar entrar, no dejar regresar. Exacto, ¿no? Sí, reforzando la frontera. Bueno, Anamely Ramos forma parte de un movimiento muy interesante, por eso hablamos de revolución, porque quizás hoy lo revolucionario en Cuba tenga más que ver con eso que emergió, con los artistas. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes, ustedes registraron todo también para poder mostrar que esto era lo que te estaba pasando a vos. ¿Tenés un hijito? Sí, 11 años, vive de hecho acá en Argentina con su papá. Vive acá. Bueno, eso que es el destierro, que es el exilio, que es la migración forzada. Digo, vos tenías una vida en Cuba y ahora, ¿qué es tu vida? Exacto, es decir, yo fui profesora 12 años de una universidad de arte en Cuba, de la cual fui expulsada justamente por mi relación con miembros del Movimiento San Isidro, sobre todo con Luis Manuel Otero Alcántara y con Michael Osorbo. Perdón, Luis Manuel Otero Alcántara, que están condenados a 9 años de prisión, ¿correcto? Michael a 9 años. Michael a 9 años. El de Patria y Vida. Y bueno, Luis Manuel, que es artista visual, estaba condenado a 5 años. Y mi relación con ellos provocó que me expulsaron de LISA, es decir, de esta Universidad de Arte, y que comenzaran a detenerme la seguridad del Estado, a sitiarme policialmente en la casa, es decir, todas las formas de represión que ellos utilizan con los activistas, ¿no? Y bueno, lo increíble es que ellos siguen presos hoy. Es decir, en Cuba tenemos más de 1000 presos políticos. Muchos de ellos formaron parte de como esta movida también cultural que atravesó todos los sectores de la sociedad cubana y los están tratando como delincuentes. Es decir, de hecho, Díaz-Canel todo el tiempo a lo que apela para justificar la prisión de todas estas personas es decir que son marginales, que son delincuentes y que tienen que estar presos porque están amenazando la tranquilidad ciudadana. Realmente los delincuentes es el Estado cubano, es la seguridad del Estado. A ver, vos lo contás y por supuesto tiene que ver con tu realidad, pero para que tomemos dimensión, ¿no? Michael Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara, como vos decías, un artista visual, 5 años de prisión. Michael Osorbo, 9 años de prisión. Escribió una canción, la canción se llama Patria y Vida, la canción ganó un Grammy. Exacto, 2 Grammys. Preso, ¿sí? Escribió una canción y fue preso. Exacto. Y además le construyen delitos comunes, justamente para poder validar que son delincuentes. Y esto está pasando con personas de todas las edades. Tú hablabas ahorita de menores de edad. En efecto, más de 50 menores de edad fueron detenidos cuando las protestas del 11 de julio. Algunos ya han sido excarcelados, otros que fueron excarcelados están volviéndolos a meter en la cárcel ahora mismo, en cárceles de máxima seguridad. Y no hay ninguna garantía de la seguridad para la vida de estas personas que están presas, que es lo otro que hemos estado denunciando incluso ante la ONU, con informes en el Comité sobre la Tortura. Y no pasa nada con esto. Es decir, lo increíble es que la ONU recibe estos informes y no hay ningún mecanismo, al parecer, de que Cuba tenga que acatar o que tenga que permitir la visita de algunos organismos internacionales, ¿no?, a esas prisiones. Anamely, quiero preguntarte algo porque el proceso de Cuba lleva muchas décadas. Esta semana sucedió algo muy importante para los venezolanos, la salida del Consejo de Derechos Humanos de la representación del régimen de Nicolás Maduro.
En el caso de Cuba todo parece demorar más, ¿no? Vuelvo a citar, creo que la semana pasada la citaba esa canción del aldeano La Naranja se picó, ¿no? Que en un momento dice, parece que de lejos se ven mejor sus mentiras. Parece todavía haber un apego a cierto romance de la revolución castrista. ¿Es más difícil convencer al mundo de lo que está sucediendo en Cuba, Ana Meli? Sí, es increíble porque la justificación del mundo hace unos meses, hace un año atrás, era que bueno, en Cuba no había violencia directa, que no se veía la violencia en las calles como se veía en otros países de la región. Y sin embargo, todo ese mito se rompió el 11 de julio. Así, las imágenes de la represión policial cubana son terribles y las protestas no han dejado de existir y por lo tanto la represión continúa. Y aún así, el romanticismo del mundo con Cuba es increíble. Es decir, ellos están incluso ahora mismo vendiendo una idea de que el país se está democratizando cuando realmente viene un código penal nuevo que va a recrudecer todo lo que tiene que ver con la criminalización de los activistas, de los defensores de derechos humanos. Entonces, no entendemos qué es lo que tiene que suceder. Es decir, las denuncias a los distintos comités de la ONU no paran, al de desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, y aún así Cuba sigue siendo miembro del Consejo y Cuba sigue sin condenar a Cuba. Sí. Mira, a ver, estamos viendo estas imágenes, ayúdanos vos a poner esto bien en contexto, ¿no? Porque lo que muchas veces vemos son estas secuencias donde la gente, ¿no?, espontáneamente va sumándose con un costo grande que tiene, ¿no? Acá estamos hablando de enfrentarse a prisión, ¿no? En algunos casos hay jovencitos que han sido condenados a más años de prisión que los años que tienen de vida, digamos, ¿no? En el caso de las protestas de 2021. Pero fíjense ustedes lo que pasa y después acuden estas brigadas de respuesta rápida, que son ¿qué? Grupos de tarea. Son grupos paramilitares, es decir, en muchos casos son de la seguridad del Estado, son agentes que los visten de civil, aunque muchas veces tienen grados militares, y en otros casos son ciudadanos que son instrumentalizados por la propia seguridad del Estado bajo amenaza, bajo coacción, y esos son los que les ponen palos, cabillas en las manos para que vayan a golpear a los otros ciudadanos. Es decir, no son actos espontáneos, no es el pueblo contra el pueblo, es decir, son grupos paramilitares instrumentalizados y entrenados por la seguridad del Estado que evidentemente controla todo, controla incluso las instituciones del país, es decir, las universidades, todo lo que tiene que ver con el sistema judicial, todas las instituciones están plegadas a la seguridad del Estado porque no se permiten que esas profesiones ocurran de manera independiente, por lo tanto no podemos hablar de espacios que escapen al mismo control de la seguridad. Entonces mandan a esas personas a golpear. Hace poco en El Vedado se dio una protesta con una violencia muy fuerte, AP estaba allí, sacaron imágenes, publicaron videos y aún así no sucede nada con esto, es decir, siguen metiendo gente presa, siguen quedándose las personas a veces más de un año en prisión sin juicio, lo que viola las propias leyes de cubanas y no sucede nada con esto. Bueno, hace un tiempo Abraham Jiménez Enoa, que es un periodista y un cronista para seguir de cerca, ahora en el exilio, escribió una columna muy interesante para Gato Pardo donde él hablaba de que salir de Cuba es tomar dimensión de que uno ha vivido secuestrado, ¿no? Esos son los términos que utiliza él, por eso los cito. ¿Tenés la misma sensación como de un país secuestrado? Exacto, es decir, ahorita cuando te hablaba de la importancia para ellos de cerrar frontera, ¿no?, de controlar la frontera, quién sale, quién entra, es justamente por eso, porque es un secuestro. Y para adentro ellos lo único que tienen es violencia para sus ciudadanos. Y para afuera la política de Cuba se basa en el chantaje, es decir, chantaje a los gobiernos, el chantaje a los propios ciudadanos cubanos que están fuera y que al final son los que mantienen el país con las remesas que mandan, con los combos de comida que mandan, porque increíblemente en Cuba no hay ni comida para comprar, es decir, solo están en estas tiendas online. Y es un chantaje en todas reglas, es decir, es un país en efecto secuestrado. Y no sabemos a quién vamos ya a apelar para que hagan algo respecto a Cuba, para que haya algún tipo de mecanismo vinculante que los obligue a abrir las puertas de las prisiones, a dejar entrar a sus propios ciudadanos y a no seguir bloqueando, porque ellos hablan mucho del bloqueo, pero realmente son ellos los que bloquean, ¿no? A no seguir bloqueando la participación ciudadana en el destino del país, ¿no? O sea, haces arte. Exacto. ¿Cómo es hacer arte en dictadura? Es muy difícil, es decir, el arte increíblemente se ha convertido en un arma de lucha, es decir, la gente, por ejemplo, tú hablabas de Patria y Vida, de la canción, la gente la reconoce como un himno de lucha. Se identificaron totalmente desde el mismo título porque se oponía de alguna forma a esa consigna por siempre de patria o muerte que te ubicaba automáticamente en una zona de
de extremismo total, si extremismo político, o estás con nosotros o mueres simplemente. Y la gente se identificó y empezó a usarla y ha habido todo tipo de represalias para personas que solo han puesto el cartel de Patria y Vida en sus casas. Ahora mismo tenemos una activista, Diasnuca Salcedo, muy buena, porque ella se dedica a repartir medicamentos, a repartir comida, y encontraron una bandera en su casa con el letrero de Patria y Vida y fue condenada hace unos días a 8 años a privación de libertad. Es decir, de eso estamos hablando. Es decir, al final el arte ha sido la forma en que los ciudadanos cubanos, a veces no solo artistas, ciudadanos comunes que han comenzado a hacer carteles, que han comenzado a rapear y han visto en el arte una forma de denuncia, ¿no? De denuncia de lo que está pasando y de empoderamiento también de la ciudadanía. ¿Y cuándo se produce el quiebre? Porque también en vos o quizás en tu núcleo familiar, porque también es cierto que hay toda una estructura de educación, de comunicación, de pedagogía para la inmersión en un ideario y no otro. Ningún otro. Digo, no es que hay amplitud en ese sentido. ¿Cuándo se produce el quiebre en vos? El salto de rebeldía. Bueno, el quiebre más evidente fue cuando yo conocí a Luis Manuel Otero Alcántara y empecé a vincularme con el movimiento San Isidro. Pero realmente desde mucho antes yo trabajaba, es decir, como trabajaba en la universidad, llevaba a cabo un proyecto de curaduría en espacios abandonados. Es decir, eso me obligaba a vincularme con los espacios que habían sido, es decir, que estaban como totalmente, que habían sido sacados de circulación, con la historia, con los personajes que tenían que ver con estos espacios. Ahí hacíamos las exposiciones. Éramos un grupo bastante grande, otra profesora, María Lourdes Mariño, y también Luis Alberto Mariño, que es el papá hoy de mi hijo, que es músico, y desarrollamos ahí todo un proyecto multidisciplinario que también tenía que ver con las comunidades, ¿no? Con tratar de que muchas otras personas que no tenían relación con el arte se integraran a estas exposiciones y participaran. Y todo eso me fue como llevando poco a poco al activismo, ¿no? Al vínculo con las personas, digamos, de barrio, de a pie, y a ver cómo ellos enseguida empiezan a vigilar los espacios independientes, porque es que ese es el punto de Cuba. Es decir, no es solo que repriman, es que bloquean todos los caminos que tienen que ver con proyectos de autonomía. Es a la autonomía a la que ellos le temen, porque eso puede ser una forma de nuclearse luego socialmente para protestar. Y eso es lo que el pueblo cubano ha ido aprendiendo, ¿no? Que para defender derechos, para instaurar incluso espacios de libertad, hay que nuclearse, hay que hacer alianzas, hay que tomar el espacio público, ¿no? Ese fue justamente el quiebre, cuando yo me di cuenta que todos los espacios de autonomía, incluso no políticos, que pueden tener que ver con la lucha por la ley de protección animal, con la lucha por los derechos de las personas que son negras, no sé, cualquier tipo de proyecto o cultural está inmediatamente intervenido por la seguridad del Estado justamente para impedir que haya espacios de autonomía y que las personas se puedan empoderar en esos espacios. Sí, o sea, en resumen, no vaya a ser cosa que alguien se pregunte por la libertad en un sentido más amplio. Exacto, exacto. Bueno, ¿cómo es tu vida ahora? Bueno, mi vida realmente dio un vuelco a partir de que salí de Cuba. Yo había ido a estudiar un doctorado en México, que todavía continúo, en antropología. Y a partir de ahí comenzaron las amenazas y me decían por perfiles anónimos que yo no iba a poder regresar. En efecto, cuando me pasa ya y veo que no puedo regresar, ha sido muy duro. Es decir, el exilio forzado es muy duro. Es increíble en el siglo XXI que exista un destierro de personas que además lo que hacen es trabajar en pos de la comunidad y de defender los derechos humanos de otras personas. Y entonces estoy tratando de reorganizarme. Ahora fue que pude venir a ver a mi hijo después de más de 2 años, porque además Cuba no me daba el pasaporte, finalmente me lo dio. Esa es otra de las formas, ¿no? De manipulación y de ahogo y de asfixia, ¿no? Que tiene que ver con el darte nada menos que tu documentación identificatoria, ¿no? Exacto, sí, como para que no neutralizarte, que no te puedas mover. Claro. No solo a Cuba, porque todo el mundo sabe que los cubanos solo pueden entrar con el pasaporte cubano a Cuba. Incluso si tienen ciudadanía de otros lugares, no se les permite entrar con otro pasaporte que no sea el cubano. Y bueno, es reorganizar mi vida, sobrevivir, porque bueno, por supuesto tengo que encontrar, ahora que voy a tener una visa para eso, encontrar un trabajo y no abandonar el activismo, es decir, no abandonar todo lo que tiene que ver con denunciar lo que está pasando en Cuba, en todos los foros, relacionarme con organismos internacionales que puedan tal vez en algún momento incidir y bueno, tratar de sacar a mis amigos presos, ¿no? Es decir, eso es una de las prioridades también. Es un poco difícil hacerte esta pregunta, pero en el escenario la verdad es que parece ser una posibilidad. ¿Se vienen quizás las horas más oscuras? Y te pregunto porque
el régimen ya está desprovisto de ese capital simbólico o de ese romance, parece cada vez más desprovisto de eso. O sea que solo queda la represión. Digamos, Exacto. ¿no? Que siempre estuvo, pero que ahora es la única herramienta, o pareciera ser la única herramienta, ¿no? Eso es lo que tememos y eso es lo que estamos alertando una y otra vez a la comunidad internacional, que no pueden voltear el rostro, que no pueden desentenderse de Cuba, que no pueden creer la narrativa del régimen que está diciendo no, aquí todo está volviendo a la normalidad, porque creo que cuando eso suceda entonces ellos van a arremeter con mucha más violencia y puede pasar cualquier cosa, porque ellos son capaces de todo. Es decir, y eso es lo que la comunidad internacional parece que no acaba de comprender, ¿no? Y tememos mucho por la vida primero de los que están presos, ya te dije, más de 1000 presos políticos ahora mismo, sin ninguna garantía. Los ponen en celdas de castigo, les aplican técnicas de tortura que están todas documentadas, y también las personas que están en la calle y que no van a dejar de salir. Se han visto imágenes de adolescentes quemando gomas para hacer barricadas. Ya los niños salen con sus abuelos a protestar. Está todo el mundo perdiendo el miedo, pero los cubanos no tienen cómo defenderse. Los cubanos son un pueblo pacífico en todas reglas, ni siquiera son capaces de quitarle la pistola a los policías en las protestas. Es decir, están una y otra vez apelando a la decencia de esas fuerzas policiales y no sé, cualquier cosa realmente puede suceder. Ana Meli Ramos con nosotros en TN Internacional. Gracias por venir, Ana Meli. Gracias a ustedes por escucharnos y bueno, acá estaremos.